Tema, la iglesia. El título de este mensaje es Características de un Padre Espiritual. El texto, 1 Corintios 4, versículos 14 al 21. Vuelvo a leer. Dice Pablo: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Versículo 15. Porque aunque tengáis 10,000 ayos, esta palabra ayos se traduce, es la palabra del griego traducida tutores. Ahorita vamos a ver más de eso. Dice, porque aunque tengáis 10,000 tutores en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto les ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Bueno, en este estudio que llevamos de esta primera carta de Pablo a los Corintios, el apóstol ha venido describiendo las cualidades de un líder y de un maestro espiritual. Ya vimos en este recorrido que hicimos que Pablo presenta al líder o al maestro, lo presenta como un servidor de Dios, 1 Corintios 3:5. Después lo presenta como un agricultor, está haciendo analogías Pablo, lo presenta como un agricultor, 1 Corintios 3:6. Después lo presenta al servidor o líder de la iglesia como un colaborador de Dios, 1 Corintios 3:9. Después lo presenta como un constructor, 1 Corintios 3:10. Luego lo presenta como un remador o juperete, 4:1, pero también lo presenta como un mayordomo. Ahora, en estos versículos que acabamos de leer, Pablo describe al líder de la iglesia, al servidor de la iglesia, ahora lo describe como un padre espiritual, poniéndose él como ejemplo. Por eso dice ahí 1 Corintios capítulo 4, versículo 15. Aunque tengáis 10,000 ayos o tutores en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. ¿Sí? Nota aclaratoria aquí. Este versículo no debemos entenderlo como si Pablo está tratando de usurpar el señorío y la autoridad de Cristo en la vida de los corintios, sino más bien Pablo les está recordando que la fuente de su profundo amor, el amor que él tenía por ellos, era el resultado y el fruto de su predicación. Por eso es que Pablo se presenta a él como padre espiritual de ellos. ¿Por qué? Porque él vino a sembrar en ellos el evangelio de la gracia, de la fe, para que ellos nacieran de Dios. O sea, él fue nada más el instrumento que Dios usó para producir vida en los corintios que estaban muertos en sus delitos y pecados. Por lo tanto, como padre espiritual que se consideraba, Pablo no podía soportar la idea de que los corintios, como sus hijos espirituales, se extraviaran del camino de la verdad, así como cualquier padre en lo natural. No queremos que nuestros hijos se extravíen del camino del Señor, ¿o sí? No queremos. Yo no quise que mi hijo anduviera 10 años en el camino del mundo, pero anduvo en contra de mi voluntad. Yo les he dicho en algunas ocasiones, cuando mi hijo por ahí anda, el muchacho muchas de esas canas que ustedes ven aquí, me las sacó él, y alguna que otra verde, ¿verdad? Pero una ocasión estábamos en Guadalajara desarrollando una serie hablando acerca de la familia. Y el domingo, pues me tocó predicar a mí y di un mensaje de la familia. Al final se acercó uno de esos juperetes inmaduros
Y me dijo, ¿con qué autoridad tú estás enseñando asuntos de la familia cuando tu hijo anda allá en el mundo drogándose? Le dije, mira, te puedo asegurar con todo mi corazón que no es mi deseo que él ande allá. ¿Sí? Yo quisiera tenerlo aquí, como su padre que soy, no solamente su padre espiritual, sino su padre natural. Yo quisiera tenerlo en los caminos del Señor, porque ningún padre en lo natural quisiera que sus hijos anduvieran apartados de la verdad, ¿verdad que no? Bueno, lo mismo le pasó a Pablo. La Biblia no dice que Pablo tenía hijos, ¿verdad que no? Pero sí tenía muchos hijos espirituales. Por lo tanto, Pablo no quería que sus hijos se extraviaran de la verdad. Y Pablo podía decir, como Juan el apóstol, nada más anótenlo de referencia, en tercera de Juan 1:4, mire las palabras de Juan el apóstol, diciendo, no tengo yo mayor gozo que que el oír que mis hijos andan en la verdad. Ese es uno de mis versículos favoritos. No tengo yo mayor gozo que que saber que mis hijos andan en la verdad. ¿Sí? Entonces, en 1 Corintios, de los versículos que leímos, capítulo 4, del 14 al 21, Pablo presenta a continuación 6 características que distinguen a un padre espiritual. Y debo decir que Pablo no las menciona así en un orden cronológico de importancia, pero sí están implícitas estas 6 características en las palabras que él está usando, de tal manera que ilustran la manera en que un padre espiritual debe de conducirse con sus hijos para que sus hijos se mantengan en una salud espiritual. Así que vamos a estudiar rápidamente estas 6 características de un padre espiritual y a ver si coinciden con las características que como padres naturales debemos también estar desarrollando. Número 1, característica número 1. Ahora, aclaro esto. Hay muchas otras características que un padre en lo natural debemos de desarrollar. Estas 6 características están solamente implícitas en estos versículos que acabamos de leer. No son todas, pero quiero rescatar las 6 que Pablo menciona aquí. ¿Estamos de acuerdo? Hay muchas otras. Número 1, la primera característica de un padre espiritual es que amonesta. Amonesta. Esto lo encontramos ahí en 1 Corintios capítulo 4 versículo 14. Dice Pablo, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestarles. Es decir, Pablo no fue riguroso, no fue duro, exigente en su corrección hacia los corintios con el fin de avergonzarlos. Tenía mucho de qué avergonzarlos. Tenía mucho que decirles para que los corintios se avergonzaran de sus acciones. Pero no lo quiso hacer Pablo porque era un padre que amaba a sus hijos. Pero el propósito principal de Pablo no era avergonzarlos, pero sí quería dejar en su conciencia la verdadera intención de amonestarlos, de exhortarlos, de llevarlos al arrepentimiento y al cambio de conducta. Vuelvo a repetir, insisto en esto, Pablo podía avergonzarlos. Ustedes son una bola de carnales, se van a ir al infierno, se los va a llevar el diablo, pero no lo hizo. Y déjenme decirles, la palabra amonestar no significa regañar, como luego interpretamos, ¿sí? A veces de pronto le llamo a alguien a la oficina, te va a regañar el pastor. Todavía ni saben. Como que tienen ahí un panorama de que cuando le hablamos a alguien a que pase a la oficina, ya lo van a regañar. No, si no soy el pastor regañón. Hay ocasiones en que hay que amonestar, ¿sí? Es decir, exhortarlos, llevarlos al arrepentimiento, al cambio de conducta. Por lo tanto, la responsabilidad tanto de un padre terrenal como la de un padre espiritual es llevar a los hijos a la restauración, a la edificación y nunca a la destrucción. ¿Estamos de acuerdo, padres? ¿Sí? A los padres de la iglesia de Éfeso,
a los padres naturales, Pablo les escribió lo siguiente, Efesios 6:4. Él les dijo: y ustedes padres, no provoquen a ira a vuestros hijos. ¿Qué tenemos que hacer los padres? No provocarlos. Y a veces somos factores de provocación. No, dice la instrucción ahí a los padres, tampoco los padres espirituales debemos provocar a los hijos espirituales. Dice, ustedes padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esta palabra provocar se traduce usar elementos que los hagan arder de ira. Elementos que... a veces ya sabemos de cuáles son nuestras debilidades y a veces, lo voy a hacer enojar. No, tranquilos, hay que amarnos, ¿verdad? Dice, ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino, ahí está el contraste, criadlos en disciplina. Aquí la palabra disciplina significa tutoría, instrucción y corrección disciplinaria. ¿Sí? Criadlos en disciplina, es decir, hay que corregir. O solapas a tus hijos cuando se portan mal. No hay que solapar, dice ahí, criadlos. Un padre no es solamente el que está procreando hijos, un padre es el que cría hijos. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo procrear que criar. Y crianza tiene que ver con la tutoría que les vamos a dar a nuestros hijos, con la instrucción bíblica, con la instrucción de los asuntos morales también, ¿verdad? Hay que disciplinarlos, hay que hacer uso de Proverbios 29:15 también. La vara y la corrección dan sabiduría, ¿sí? Dice, y entonces, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra amonestar, entonces, es la palabra que traducida al castellano literalmente es poner en la mente. Amonestar es poner en la mente. Supone la idea, al amonestar, de que hay algo equivocado en la persona amonestada que debe de ser corregido. Vuelvo a repetir esto. Amonestar es la palabra del griego traducida al castellano que significa literalmente poner en la mente. Y supone la idea de que hay algo equivocado en el amonestado que debe de ser corregido. Y para que eso que hay equivocado sea corregido, se le debe de advertir, se le debe de reprender, pero no a bibliazos, ¿sí? Sino en amor y con espíritu de mansedumbre. Pablo dijo en Gálatas capítulo 6, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, que se traduce pecado ahí, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Sí? Entonces, amonestar lleva como propósito producir en el amonestado un cambio en su creencia, en su actitud y en los hábitos que sea necesario cambiar. Repito esto. La amonestación lleva como propósito producir un cambio en la creencia. Por ejemplo, yo tengo la creencia de que es bueno mentir. No, pues estás equivocado. Si esa es tu creencia, necesitas cambiarla. Estás equivocado. A eso se refiere más o menos, por poner un ejemplo. Es producir un cambio en la creencia, en la actitud también. No, pues es que yo soy muy claridoso, por eso, y es que soy del norte de Sonora, del norte de Sinaloa, así hablo, muy golpeado, porque yo soy muy claridoso. Cálmate, ¿sí? El hecho de que alguien sea de Sonora o de Sinaloa o de Jalisco no significa que no debemos hablar con gentileza. Calmados. A veces mi esposa me dice, no me levantes la voz, así hablo. Pues bájale al monitor, ¿verdad? Y hay que bajarle, ¿verdad?
Pero es que sí hablo golpeado porque soy de Sonora. Bájale. ¿Estamos de acuerdo? Amonestar significa corregir conductas también, hábitos que son necesarios arreglar. Por ejemplo, les pongo un ejemplo hablando de este asunto. El sacerdote Elí, no sé si ustedes conocen la historia, pero ahí está en la Biblia. El sacerdote Elí fue un padre responsable o un padre negligente con sus dos hijos. Y quedó marcado tristemente. ¿Sí? ¿Qué estaban haciendo sus hijos, que ya eran adultos? Quedaron fuera de su control. Y aunque él sabía que sus hijos estaban abusando en cuanto a las ofrendas y a los sacrificios y en cuanto a asuntos sexuales con las doncellas que trabajaban ahí en el templo, él nunca los amonestó. ¿Sí? La Biblia nos narra que tanto la vida del sacerdote Elí como la de sus hijos terminaron en forma trágica a causa de que no los había amonestado como un padre natural y como un padre espiritual. Es decir, Elí honró a sus hijos por encima de la honra que Dios merece. No son primero tus hijos, es primero Dios. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo 2 hijos en el ministerio, ¿sí? Pero la honra del ministerio se la debo primero a Dios. Y si ellos se andan conduciendo equivocadamente, yo tengo que amonestarlos, tengo que reprenderlos, tengo que disciplinarlos. Y si para eso tengo que sentarlos temporalmente del ministerio, lo voy a hacer. Ellos no tienen influencias conmigo. ¿Por qué? Porque en el ministerio, pues, son ministerio. Una cosa es que sean mis hijos, en mi casa también hay reglas. Si violan las reglas, pues se hacen acreedores a una amonestación. Ya los hemos sentado, ya los hemos disciplinado, ¿sí? Entonces, ¿la disciplina en la iglesia será necesaria e indispensable? Sí, la Biblia no lo esconde, ¿sí? Dice 1 Samuel 3:13, donde está la historia. Dice que Dios está hablando ahí con Samuel y dice: le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Esta palabra estorbar implica amonestar, es decir, nunca quiso poner en su mente lo equivocado que había en el corazón de los hijos, por eso fue negligente. Entonces, hermanos, fallar en amonestar a nuestros hijos en lo natural como en lo espiritual puede terminar en tragedia. Así que hay que amonestarles. Un padre espiritual es un padre amoroso, pero siempre debe de estar dispuesto a amonestar, a reprender, a corregir en disciplina, a corregirlos apropiadamente. La herramienta que Dios nos pone a nuestro alcance para amonestar a nuestros hijos naturales como a los hijos espirituales, ¿cuál es? La Biblia. La Biblia tiene toda la capacidad para llevarnos a una adecuada amonestación. Dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primera característica de un padre, entonces, un padre amonesta. Número 2, vamos rápido, un padre ama. Dice 1 Corintios 4:14, dice Pablo: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos, ¿qué? Como a hijos amados. El apóstol Pablo se había referido en otras ocasiones a los corintios como sus hermanos, los hermanos que están en la iglesia de Corinto, pero ahora en estos versículos Pablo los está llamando sus hijos. 1 Corintios 4:14 los llama sus hijos, lo cual representa no solamente los llama sus hijos, que está representando ya en sí mismo una ligadura, sino los llama sus hijos amados. O sea, le añade el calificativo. No son solamente mis hijos, sino son mis hijos amados. ¿Cuántos aman a sus hijos? Aunque se portan mal, ¿verdad?
Los amamos. Queremos siempre el bienestar para nuestros hijos. ¿Verdad que sí, padres? ¿Ya oyeron, hijos e hijas? ¿Sí? ¿Se oyó? Los queremos y les amamos porque queremos su bienestar. Y a veces hay que amonestarles y hay que disciplinarles. ¿Por qué? ¿Porque no los queremos? No, porque los amamos precisamente, ¿verdad? Y esto Pablo lo está manejando de esta manera. Amados, esta palabra amados viene del verbo griego agapao. Amados, hijos amados, dice Pablo, viene del verbo griego agapao, así como se oye sin H, agapao. Ahí va ahorita, no se me adelanten. Amados es un verbo griego agapao que habla del amor en su sentido más fuerte y más profundo. En otras palabras, es el tipo de amor que manifiesta Dios, que es el amor ágape. Ágape, ¿sí? No es un amor filial que tiene que ver con el amor fraternal que nos podemos manifestar unos a otros. El amor ágape o el agapao está por encima del amor filial, pero también está por encima del amor eros. El amor eros es el que se manifiesta a través de las relaciones sexuales, ¿verdad? De ahí viene erotismo, amor erótico, ¿verdad? Pero este amor, al amor al que se está refiriendo Pablo, hijos amados, es decir, yo los amo con el amor más profundo, más fuerte, que es el amor que tiene que ver con el amor de Dios. Por eso los llamó hijos amados. Años más tarde Pablo expresó su gran amor por los corintios cuando les escribe las siguientes palabras en la segunda carta, en el capítulo 12, versículo 14. Miren lo que Pablo les mencionó y les sigue reafirmando su amor por ellos. Dice 2 Corintios 12:14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no les seré gravoso. Es decir, no les voy a cobrar ofrenda. Voy a ir a visitarlos, pero no les voy a cobrar ofrenda. No voy a hacer una carga para ustedes. Ojalá así dijeran algunos predicadores, ¿verdad? Que andan ahí visitando por dinero. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no les seré gravoso, porque no busco lo vuestro sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Versículo 15, 2 Corintios 12:15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo, y miren lo que dice, por amor a vuestras almas, aunque amándolos más, yo sea amado menos por ustedes. ¿Vamos bien hasta aquí? Un padre entonces amonesta, un padre ama. Pablo procuró siempre tratar a los corintios con la mansedumbre y la ternura de Cristo. Cristo ama también, es parte de sus atributos. En 2 Corintios 10:1 Pablo dijo, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre ustedes, mas ausente soy osado, es decir, ejerzo valor y autoridad. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos en la carne. Sí, o sea, Pablo era amoroso, pero también era firme. Tanto los hijos espirituales como los hijos naturales van creciendo lentamente, porque pues es obvio, los hijos no nacen ya siendo maduros, ¿verdad? ¿O sí? Por lo tanto, mis hermanos, consejo, los hermanos más grandes tenemos que ser pacientes con los hermanos más pequeños. Porque hay cosas que todavía no entienden ni comprenden adecuadamente respecto a asuntos o principios de la vida cristiana o del ministerio. Es que yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana a orar. Pues tú, pero el otro no. El problema que luego surge en muchos de nosotros es que mis experiencias
personales, queremos hacerla la regla de todos. Y eso no funciona. ¿Sí? Si tú te levantas a las 5, 4, 5 de la mañana a orar y el otro se levanta a las 9 de la mañana, ¿cuál es el problema? Los dos están orando. Hay que ser pacientes, mis hermanos. ¿Sí? Porque hay una historia que ilustra esto, lo voy a parafrasear así nada más. Después de que Esaú y Jacob se encuentran, se reconcilian, van caminando hacia el rumbo que se dirigían, y de repente Esaú empieza a presionar a Jacob y le dice: ¡vamos rápido! Te estás quedando muy atrás. Y Jacob le dice: mira, espérate, vete tú adelante. Yo traigo ovejas recién paridas, pero también traigo ovejas que están a punto de dar a luz. Vete por delante, yo me voy a ir al paso de las ovejas y de la gente que traigo, ¿verdad? Esto nos ilustra que debemos ser pacientes con los que vienen caminando más lentos. Si tú tienes un coeficiente intelectual donde tienes la capacidad para retener más que el otro, bueno, pues ese eres tú. El otro no. El otro tiene que escribir y hacer muchas notas, ¿verdad? Yo tengo que escribir lo que estoy hablando porque no me quiero perder. Pero hay quienes predican sin notas. Bueno, esos son ellos, yo no. ¿Estamos claros en eso? Debemos de ser pacientes unos con otros. Un padre, entonces, amonesta, un padre ama. Hay muchas más cosas, pero voy un poquito más rápido para alcanzar a terminar. Un padre ruega. 3, otra característica. Un padre ruega. En 1 Corintios 4:15 dice Pablo: porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, tutores, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, versículo 16, les ruego que me imiten. Un padre ruega: hijo, te ruego, te suplico, pórtate bien, toma el ejemplo. El ejemplo bueno, porque hay de ejemplos a ejemplos. Entonces, yo les digo a mis hijos: toma el ejemplo bueno. Lo malo que yo tengo, eso échalo a la basura. ¿Sí? Pero toma el ejemplo bueno. Aprende de lo bueno. Y les ruego, te ruego, como dice Pablo, que me imitéis. Un padre en lo natural no puede amar o amonestar sin antes haber procreado. En otras palabras, el hijo tiene que nacer primero antes de comenzar a cuidarlo y entrenarlo. Obvio, ¿verdad? Así que Pablo en estos versículos escuchen esto, Pablo en estos versículos está ilustrando la singularidad de la paternidad. Es decir, ningún hijo puede tener más de un padre natural. Lo mismo es en lo espiritual. Ningún hijo puede tener más de un padre espiritual. Es singular. Solamente hay un padre. No sé si me expliqué. ¿Sí? Los corintios, por eso es que dice ahí: ustedes pueden tener 10,000 ayos o 10,000 tutores, pero ustedes van a tener un solo padre espiritual. Y ese padre espiritual, dijo Pablo, soy yo. ¿Verdad? ¿Sí se entiende el concepto ahí? Un padre espiritual amonesta, un padre espiritual ama, un padre espiritual ruega que le imiten lo bueno. Y Pablo era tremendo, qué desafiante suena esa expresión. Les ruego que me imiten, ¿verdad? ¿Quién de nosotros pudiéramos decirles a nuestros hijos: imítame, ¿verdad? Entonces es importante resaltar que Pablo no estaba diciendo que él era la fuente principal de la vida espiritual, sino solo era la herramienta que Dios había usado para llevar a los corintios a los pies de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Dice: porque aunque tengáis 10,000 ayos o tutores en Cristo, no tendrán muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por su carisma, por su gran habilidad y elocuencia y conocimiento
de la ley que él tenía? No. Yo los engendré por medio del Evangelio. Bueno, la palabra aios es la palabra del griego de donde proviene la palabra del castellano pedagogo, con doble G, pedagogo, de pedagogía. ¿Han oído la palabra pedagogía? Bueno, la palabra aios es pedagogo y tiene varias traducciones. Una, si no pueden anotar ahí la palabra nomás, aios significa esto. Así, se traduce así, simple. Número 1, tutor. Dice Pablo, ustedes pueden tener 10,000 tutores. También número 2 significa instructor, un instructor que está en el hogar. En el tiempo de Pablo todavía había esclavos y había algunos esclavos que eran usados, número 3, como responsables del entrenamiento básico y desarrollo moral de los niños, de los hijos pequeños, hasta los 7 años. Mejor dicho, de los 7 años en adelante. De 0 hasta 7 años estaban con la madre, luego se la quitaban a la madre y lo ponían con los esclavos que desarrollaban esta actividad donde los entrenaban a los niños de 7 años en adelante en los asuntos de la moralidad, en los asuntos de la vida diaria. Por eso, ayo se traduce también esclavo responsable del entrenamiento y desarrollo moral de los hijos pequeños. Ayo, número 4, no eran maestros en el sentido formal, sino más bien eran como guardianes o cuidadores de los niños. Eso era un ayo. Un padre es por definición un hombre que tiene hijos. En otras palabras, es el instrumento que Dios usa para crear vida. Un hombre puede ser un hombre sin tener hijos, ¿verdad que sí? Un hombre puede seguir siendo un hombre aunque no tenga hijos. Es más, puede seguir siendo puede ser un esposo aunque no tenga hijos. Pero un hombre no puede ser padre si no tiene hijos. Qué gran revelación, ¿verdad? ¿No los apantallé? Un cristiano, escuchen, es que aquí está el punto. Un padre no puede ser padre si no tiene hijos. Pero un cristiano no puede ser padre espiritual sin que Dios lo use para engendrar hijos espirituales. Ahí ya cambia la cosa, ¿verdad? Entonces, el asunto es, pregunta, ¿cuántos hijos espirituales tienes? En otras palabras, ¿a cuántos has llevado a los caminos del Señor por causa de la predicación del Evangelio que has llevado a otros? Porque tristemente hay algunos que no le predican a nadie de Cristo. Nunca se hacen instrumentos de dar vida. Un cristiano es alguien que ha recibido, escuchen esto, ha recibido una nueva vida en Cristo. Y una de las características más importantes de los nacidos de nuevo es que debemos de tener la capacidad para reproducirnos. Las ovejas paren ovejas, no cabritos. ¿Estamos de acuerdo? Si tú eres oveja, vas a reproducirte en otras ovejas. ¿Sí? El Señor nos ha elegido como instrumentos humanos para hacer discípulos a todas las naciones. Ya sabemos, la gran comisión, Mateo 28:19. Entonces, un padre amonesta, un padre ama, un padre ruega que lo imiten. ¿Sí? 4, un padre da ejemplo. Da ejemplo y es ejemplo. Vamos rápido. 1 Corintios 4:16. Por tanto, dice Pablo, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor,
el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño yo en todas partes y en todas las iglesias. Es decir, la enseñanza de un padre no puede ser eficaz si no está acompañada del ejemplo, del buen ejemplo, cabe mencionar, ¿verdad? Ahora, incluso dicen que una de las mejores maneras en la que aprenden los hijos, ¿saben cuál es? Por el ejemplo, el buen ejemplo. Porque el malo ese luego lo agarran, es rápido, ¿sí? Y en el hogar es donde da inicio nuestro ministerio, y ahí es donde debemos empezar a discipular a nuestros hijos. Y una de las tareas más importantes de un padre es empezar a discipular a sus hijos hasta verlos llegar a su experiencia del nuevo nacimiento, ¿sí? Los hijos nos ven todos los días. Ellos ven nuestros estados de comportamiento y de humor. Ellos saben de primera mano si estamos viviendo a la altura de un verdadero servidor de Cristo. Yo he tenido experiencia, vienen los hijos y me dicen, hermano, usted ve a mi papá aquí y a mi mamá los ve bien espirituales, pero allá en la casa los había de ver cómo se pelean. Tener hijos piadosos es un requisito para desarrollar, escuchen esto mis hermanos, tener hijos piadosos que conozcan la palabra, que se sometan a Dios, que se sometan a las autoridades establecidas en la iglesia, es uno de los requisitos para desarrollar una responsabilidad de autoridad en la iglesia. Si no, no se puede. Desde luego, cuando tú les enseñaste lo que debes enseñarles, llegan momentos y tiempos donde los hijos empiezan a hacer sus decisiones, ¿verdad? Y ahí a veces ya no puede uno hacer nada. Pero para que alguien pueda tener una posición de autoridad en la iglesia, debe tener hijos piadosos. Pablo lo enseñó a Timoteo. Dentro de los requisitos de los supervisores de la iglesia, él dijo en 1 Timoteo 3:4, que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Miren la autoridad y la confianza de Pablo, pero sin jactancia. O sea, autoridad y confianza de Pablo sin jactancia. Él le dijo al rey Agripa y a sus seguidores, quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo, en mucho, no solo tú, rey Agripa, sino también todos los que hoy me oyen, que llegaran a ser tal como yo soy. A excepción de estas cadenas. A los corintios les dijo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. A los filipenses les dijo, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Número 5, otra característica de un padre espiritual enseña. 1 Corintios 4:17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que yo enseño en todas partes y en todas las iglesias. Un padre espiritual está dispuesto a enseñar. Nadie puede vivir las verdades que no conoce y que nunca ha oído. No sé si me expliqué. Este es un principio. Nadie puede vivir las verdades de la Biblia si antes no las conoce o si antes no las ha oído. Yo no puedo enseñar algo que no he conocido o algo que no he vivido. Le pongo un ejemplo, Romanos 10:14 dice, Pablo dijo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Bueno, hay que ser enviados a predicar para que los que no creen, crean. Pero primero tengo que aprender yo. Tengo que creer yo en la salvación, en la gracia de la salvación. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Un padre espiritual entonces enseña. Y número 6, esta no les va a gustar, pero así es. Un padre espiritual disciplina. ¿Qué hace un padre espiritual?
disciplina, aunque no nos gusta la disciplina, pero hay que impartirla. Dice capítulo 4, versículo 18, Primera de Corintios, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el proceder de los que andan envanecidos. O sea, se creían más de lo que realmente eran los corintios, ¿verdad? Y Pablo dice, voy a ir a verlos y los voy a disciplinar, ¿sí? Versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieren? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Hay momentos en la vida de un padre natural, como la de un padre espiritual, que tiene que ejercer la responsabilidad de disciplinar a sus hijos, ¿sí? No podemos solaparles nada, ya tocó la campana. Algunos de los corintios no solo habían caído en pecados, sino que se habían envanecido con dichos pecados. ¡Ay, qué gran! Por decir un ejemplo solamente, el envanecimiento habla de jactancia, ¿no? ¡Ay, qué gran! ¡Qué tremendos pecadores somos! O sea, andaban mal. Entonces, porque esta palabra envanecidos se traduce hinchados, inflados, se creían más de lo que realmente eran. Dice, ellos habían estado cometiendo pecados, creyeron que podían continuar practicando esos pecados porque nunca creyeron que Pablo los iba a confrontar con sus pecados. Pero Pablo, como un padre espiritual, tenía que confrontar a los corintios, que amaba como a sus hijos, los tenía que confrontar con sus pecados. El corazón de Pablo, alguien dijo que el corazón de Pablo era como de terciopelo, que es suave y delicado, pero a la vez el corazón de Pablo también era de acero, que es fuerte, sólido, firme y sin doblez. En otras palabras, el corazón de un padre espiritual debe de estar dispuesto a ser amoroso, pero a la vez debe de estar dispuesto a ser firme para impartir la disciplina cuando sea necesario. ¿De acuerdo? Un padre espiritual entonces es aquel que está dispuesto también a disciplinar. 6 características que nos hablan acerca de un verdadero padre espiritual. Hay un caso en la Biblia, lo voy a mencionar así rápido, ustedes lo pueden estudiar ahí en 1 Corintios capítulo 5 del versículo en adelante. 1 Corintios 5, 1. Veamos el corazón enérgico y firme de Pablo. Se presentó por ahí un asunto de inmoralidad donde un hombre andaba metiéndose con la mamá con la esposa de su papá. Incesto se llama, ¿verdad? Se metió con su madrastra. ¿Cómo fue que obró Pablo? Con mucho amor contra el ofensor. Pablo dijo, el tal se ha echado a Satanás. ¡Ay, qué malo Pablo! No, Pablo dijo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Esta expresión entregado a Satanás tiene que ver con la acción de entregar y corresponde a un término enérgico que se emplea en las sentencias judiciales. Es decir, el tal se ha excomulgado. Ese no es cristiano, en otras palabras. ¿Sí? Hay que excomulgarlo. Excomulgarlo de la relación con otros cristianos, del compañerismo de los hermanos. Dejarlo allá bajo el control y el dominio del enemigo, de Satanás. Satanás tiene el dominio sobre el sistema de este mundo. Esta expresión se debe de entender de esa manera. El tal se ha entregado a Satanás. O sea, se ha excomulgado, quiere vivir como mundano, pues que siga viviendo bajo el patrón y conducta de este mundo. Así se debe de entender. Para destrucción de la carne, esto se refiere al escarmiento que viene por causa del pecado, las consecuencias, en otras palabras, por causa del pecado. Dice, a fin de que el espíritu sea salvo. La persona que no se arrepiente puede sufrir en gran manera bajo el juicio de Dios hasta morir, ¿verdad? ¿Cuántos de repente se van al mundo, cristianos,
ministros inclusive, de repente se van al mundo. De hecho, hace unos meses atrás conocí de un caso de una persona, pues que yo conocía desde hace muchos años. Él era un ministro de alabanza y ahorita anda en el mundo. Así literalmente anda en los antros de vicio, anda tomando, ¿sí? Se anda haciendo un montón de cosas, anda en el mundo. Entonces yo de repente platicando con Chuy le dije, oye, ¿realmente nació de nuevo? Me dice, sí, yo creo que nació de nuevo, pero anda en rebelión. El problema es que en su rebelión puede morir, pero esas son las consecuencias del pecado, si no se arrepiente. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? El hijo pródigo fue y se arrastró y vivió allá lo más vil, ¿sí? Es posible que haya sido nacido de nuevo. La Biblia no es una parábola, ¿sí? Pero él regresó al Padre y corrigió su camino, ¿verdad? Pero estuvo en el riesgo de haber muerto en el intento allá, ¿verdad? A eso se refiere entonces, para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo, ¿verdad? Y esto entra dentro de la soberanía de Dios. Entonces aquí están 6 características que tienen que ver con un padre espiritual. Un padre espiritual debe de preocuparse por reproducirse. ¿Estamos? Y ya me está dando olor a comida, así que aquí le paramos.